Muy buenos días, mis amados estudiantes. Les saluda nuevamente su profe Mr. Víctor en esta ocasión para ver la secuencia número 29 titulada Factorización de expresiones de la forma x a la n más y a la n o x a la n menos y a la n. Como se pueden dar cuenta, nosotros hemos venido de casos particulares poco a poco a casos un poco más generales. ¿Por qué les digo eso? Porque nosotros comenzamos primero con la diferencia de cuadrados, es decir, cuando x y y están elevados a la 2. Luego de eso pasamos a algo un poco más general, porque ya no eran diferencia de cuadrados, sino suma o diferencia de cubos, o sea, pasamos de estar al cuadrado a estar al cubo y pasamos de ser solo diferencia a incluso también incluir la suma. Ahora lo que vamos a hacer es qué pasa cuando ya lo hacemos más grande aún, ya cuando no es solamente cuadrados o cubos, sino que pueden ser también mayores de números mucho mayores a 3 o mucho mayores a 2, es decir, múltiplos del 2 que serían los pares y múltiplos del 3 que serían todos la tabla de 3 pues hasta el infinito. En teoría nosotros deberíamos poder resolver ese tipo de ejercicios y es lo que vamos a ver hoy. Entonces, veamos primero las dos, los dos posibles escenarios. El primer escenario cuando sea x a la n menos y a la n y el segundo escenario cuando sea x a la n más y a la n. Entonces, cuando tengamos el escenario x a la n menos y a la n, tenemos esta expresión general que ven acá, que estoy resaltando. En esa expresión general no es más que una forma de mostrar cómo se factoriza sin importar que cuánto vale la n, aunque tiene ciertas restricciones. Por ejemplo, tenemos el primer caso, que n sea par. Cuando n es par es como si fuera una generalización de la diferencia de cuadrados. ¿Y por qué? Pues porque pues, todos los múltiplos del 2 son pares. Entonces podemos aquí factorizar x a la n como menos y a la n como si fuera una diferencia de cuadrados. Y el otro caso es que n sea múltiplo de 3. Fíjense que acá estamos cuando es x a la n menos y a la n. Entonces, si n es múltiplo de 3, lo podemos factorizar como una diferencia de cubos perfectos. Estos dos temas ya los vimos y están perfectamente entendidos. Entonces, en teoría no habría problema para solucionar ese tipo de ejercicios. Veamos un ejemplo. Tenemos esta expresión de acá, esta expresión algebraica, z a la 6 menos w a la 6. Tenemos los dos posibles escenarios. ¿Por qué? Porque E6 es par y al mismo tiempo también es múltiplo de 3. Entonces se podría resolver por ambos lados. Yo tomaría directamente que como si fuera una diferencia de cubos porque se podría factorizar mucho menos así, saldría mucho más corto, pero ya van a ver por qué les digo eso. Entonces, el primer método, que sea una diferencia de cubos, considerando que z a la 6 menos w a la 6 es lo mismo que escribir z a la 2 elevado a la 3 menos w a la 2 elevado a la 3. Acá que dice la potencia de una potencia, y fíjense que si multiplico el 2 por el 3 me vuelve otra vez a dar el 6, y el 2 por el 3 me vuelve otra vez a dar el 6. Entonces fíjense que acá ya quedó expresado como si fuera una diferencia de cubos porque acá se están elevados al cubo y se están restando. Entonces mi nueva x, por así decirlo, sería el z al cuadrado, mi nueva y sería w al cuadrado y es aplicar toda esa ecuación que vimos ahorita, aplicarla como si z al cuadrado fuera x y w al cuadrado fuera y, y pues se reemplaza simplemente. Entonces, teniendo en cuenta eso, recuerden que cuando vimos cubos perfectos, lo que hacíamos era colocar en el primer paréntesis el número que está elevado al cubo. Entonces, en este caso que está elevado al cubo es z a la 2, lo colocamos en z a la 2 y restamos y colocamos el segundo número que está elevado al cubo, que es w a la 2. Y después de eso, pues aplicábamos que era el primero elevado al cuadrado y multiplicando el primero por el segundo y luego el segundo elevado al cuadrado. Entonces, ahí como lo pueden ver, ahí está eso, z al cuadrado elevado al cuadrado más a por b, que sería z al cuadrado por w cuadrado, z al cuadrado por w cuadrado, más b cuadrado. B cuadrado es w cuadrado elevado al cuadrado. Desarrollamos estas operaciones y como se pueden dar cuenta, pues acá me quedaría z a la 4 más z al cuadrado w cuadrado, que es este acá, y w al cuadrado elevado al cuadrado, pues me da w a la 4 y acá como me ha quedado una diferencia de cuadrados, entonces hago la factorización de la diferencia de cuadrados, que sería las dos cantidades repetidas en dos paréntesis, solo que uno con menos y el otro con más, sacándole la raíz cuadrada a cada uno de estos dos, ¿no? Entonces la raíz cuadrada de z al cuadrado es z y la raíz cuadrada de w al cuadrado es w. Repito los dos paréntesis, uno con menos, otro con más, no importa el orden. Entonces aquí ya tendría este factorizado y este desarrollado y pues básicamente esa sería la factorización. Fíjense que sale prácticamente en un solo paso, haciendo la factorización al mismo tiempo de ambas expresiones. Pero ¿qué pasa cuando es
Como diferencia de cuadrados, pues de nuevo tenemos que expresar z a la 6 menos w a la 6 como una diferencia de cuadrados, que básicamente es la misma expresión anterior, solo que intercambiamos el 3 por el 2. Antes el 3 estaba por fuera y el 2 estaba por dentro, ahora el 3 está por dentro y el 2 está por fuera. Quiere decir que lo que está por fuera del paréntesis se expresa como una diferencia de cuadrados y lo que está por dentro del paréntesis es como si fuera x y y. Y pasamos acá entonces cómo se solucionaba la diferencia de cuadrados. Se dejaba la misma x y la misma y, que en este caso es z a la 3 y w a la 3. Como pueden ver aquí, se repiten ambas, uno con menos y el otro con más. Y cuando ya hago eso, me ha quedado aquí una diferencia de cubos. Y pues la diferencia de cubos, ¿cómo se hacía? Como aprendimos, z se deja la raíz cúbica este y la raíz cúbica este, que será z menos w, y en el otro paréntesis, el primero elevado al cuadrado, luego la multiplicación de estos dos, y luego el segundo elevado al cuadrado. Y acá por este lado me quedó una suma de cubos perfectos. Entonces vuelve y juega. Y aquí me queda z y w sacándole la raíz cúbica y la raíz cúbica. Luego el primero elevado al cuadrado. Luego el segundo, el primero por el segundo, que es z menos w con el menos acá. Y finalmente el segundo elevado al cuadrado, que es w elevado al cuadrado. Entonces, como pueden darse cuenta, acá me quedó z menos w, z más w, y me quedaron multiplicando estos dos de aquí. Hay un tercer método, que es considerarlo como si fuera el binomio de la forma x a la n menos y a la n con n par. Entonces ahí simplemente es aplicar la fórmula que nosotros teníamos aquí al principio, en esta primera sección. Aquí aplicar esta fórmula de acá, que es simplemente reemplazar la n por el valor que me aparece ahí. Entonces continuemos, miren lo que hemos hecho acá. Acá simplemente es volver a escribir z menos w, luego colocamos z a la 5, luego z a la 4 con el primero elevado a la 1, luego z a la 3 con el segundo elevado a la 2, y luego z a la 2 con el segundo elevado a la 3, luego z con el segundo elevado a la 4 y luego w elevado a la 5. Entonces fíjense el patrón que ha sucedido acá. Es que mientras z iba disminuyendo en 1 en 1, W iba aumentando de 1 en 1 hasta que los dos completaron su ciclo completo, desde el z a la 5 hasta el z a la 0, que está multiplicando el W a la 5, desde W a la 0 hasta W a la 5, que es el último que está acá. Entonces me ha quedado esta expresión de aquí. Luego cuando me queda esta expresión de acá, largotota, pues lo que hago es factorizar lo que se puede factorizar. Aquí se ha factorizado z a la 3 de los primeros tres términos. Fíjense que acá al factorizar z a la 3, pues me queda z a la 3 por fuera. Y z a la 3 por z a la 2, pues me da z a la 5, que es el que estaba acá. Z a la 3 por z me da z a la 4 multiplicado por w. Y acá lo mismo multiplicado por w al cuadrado. Y acá lo que se ha factorizado en los segundos tres elementos es la w a la 3. Factorizando la w a la 3, pues se saca la w a la 3, me queda solamente z cuadrado, zw y w al cuadrado. Entonces acá tenemos como factor común el z al cuadrado más zw más w al cuadrado. Estos dos paréntesis son iguales, entonces se pueden factorizar. Y me queda solamente la z a la 3 y la w a la 3. Y me quedó esto aquí así. Entonces, como pueden ver, acá tengo una suma de cubos perfectos. Esa suma de cubos perfectos se puede factorizar nuevamente. Y acá me queda z más w. Bueno, esta parte azulita que está aquí en la siguiente línea es la factorización de este cubo perfecto. Ustedes la pueden verificar si quedó bien. Obviamente quedó bien, pero para que la verifiquen cómo es. Y acá me queda solamente este paréntesis. Ya teniendo eso, entonces simplemente me queda ya todo resuelto. Ya este corchete se puede romper y queda esta expresión de acá larga. Ya ustedes mirarán qué les parece más conveniente o no tan conveniente. La ventaja de este método es que simplemente yo aplico la fórmula y aplicando la fórmula pues me tiene que quedar bien sí o sí, no tengo que pensar entre comillas mucho para aplicarla, pero la desventaja vendría siendo que si yo no sé factorizar bien esta expresión que ha quedado acá en color violeta, rosadito, si me equivoco factorizando la expresión no voy a poder llegar a la expresión final que es esta aquí, que es la que teníamos por el método, por el primer método que es este de acá, o por el segundo método, o por este primer método que es este de acá. No podríamos haber llegado ahí. Entonces, esa es la idea, que ustedes escojan lo que les parezca más fácil. Vuelvo y repito, cuando yo tengo una expresión que es múltiplo de 3, que yo prefiero una vez empezar con la diferencia de cubos, porque la diferencia de cubos me permitiría factorizar mucho más rápido.
Ya con eso pues tenemos este ejemplo. Miremos el siguiente caso. El siguiente caso sería cuando es una suma de x a la n más y a la n. Aquí tenemos también solamente una posibilidad. Bueno, acá tenemos la expresión general que es esta, para la suma de expresiones elevado a la n, y si n es par no se puede factorizar. Aquí hay que tener muy en claro eso, si n es par no lo podemos factorizar, solo en caso de que n sea múltiplo de 3. Entonces, por ejemplo, este de acá sí se puede factorizar, porque no es par. Porque no es par, recuerden que si es par no se puede. Entonces fíjense acá, x a la 7 más y a la 7, ¿cómo se hace? Pues se aplica la fórmula xy, luego el x empezamos por x a la 6, o sea, uno menos de este, x a la 7, entonces aquí comenzamos por x a la 6, la x a la 6 va disminuyendo, x a la 6, x a la 5, x a la 4, x a la 3, x a la 2, x y x a la 0. Y la y va aumentando, y a la 0, por eso no está escrito acá, y a la 1, y a la 2, y a la 3, y a la 4, y a la 5 y ya a la 6. Listo, ahí ya ha quedado factorizado. Acá por dentro pues nuevamente se factoriza, se refactoriza y se puede factorizar, o si no, no. Veamos entonces la siguiente actividad. Esta actividad consiste en categorizar, o sea, en ver la expresión, identificar si es una expresión de x a la n más y a la n o x a la n menos y a la n. Entonces, veamos un ejemplo a ver. Entonces, por ejemplo, tenemos este de acá, 1 menos x a la 15. ¿Qué categoría me muestra? Si es factorizable o si no es factorizable. Entonces, tenemos que mirar si cabe en alguna de las categorías que vimos arriba. Aquí vemos que está la n es impar. La n es impar y aparte de todo es una diferencia. ¿Hay algún caso que me coincida para que la n sea impar y que sea una diferencia? Efectivamente, no lo hay. Fíjense que cuando x a la n es con diferencia, los únicos casos es que sean par o múltiplo de 3. Entonces aquí toca que mirar, con par no me sirve, entonces tenemos que mirar si me sirve como múltiplo de 3. Como múltiplo de 3 se podría, porque 15 es múltiplo de 3. Como 15 es múltiplo de 3, se podría hacer como una diferencia de cubos, por lo tanto este sí es factorizable. Así seguimos con el resto, va a ser un intento más y ya ustedes entran a la página de norma y hacen el ejercicio completo para que practiquen eso. Aquí tenemos que n es impar, está elevado a la 7, o sea, el n es impar. No es este n de acá abajo, ¿no? Este n de acá abajo es la letra, la variable. Cuando me digo que n me refiero al exponente. Entonces aquí vemos que el exponente es impar y es una suma. Por lo tanto, sí es factorizable porque cabe en este caso de aquí, miren este caso acá, la única restricción es que n sea par. Si n es par, no se puede factorizar, pero como es impar, sí se puede factorizar y de hecho se parece mucho a este ejemplo de acá. Entonces, este de acá sí es factorizable. Tenemos este de aquí, m a la 16, n a la 16, entonces les queda a ustedes decidir si es factorizable o no es factorizable y continuar con los ejemplos. Entonces fíjense que acá me estoy demorando, me estoy tomando bastante tiempo pues, para explicarles por qué es factorizable o por qué no es factorizable, pero la idea es que ustedes lo hagan en un tiempo mucho más rápido cuando ya comprendan y puedan vencer el reloj. Entonces con eso terminamos la explicación. ¿Qué conclusiones tenemos para este tema de hoy? Que los binomios de la forma x a la n menos y a la n son siempre factorizables para un n entero positivo. Su factorización es x a la n menos y a la n y aquí está la forma de factorizarlo. Entonces fíjense que acá sí se puede factorizar siempre que n sea un entero positivo. Y para x a la n más y a la n son siempre factorizables si n es impar o n es un par múltiplo de 3. Bueno, en este caso solamente la restricción era que si es impar, no si es impar se puede, y si es par no se puede, siempre y cuando pues no sea múltiplo de 3. Si es múltiplo de 3 y es impar, pues sí se podría. Y pues la expresión sería esta. Entonces con eso concluiríamos la explicación ya del día de hoy. Nos encontramos ahora en el libro físico, como pueden ver acá está el título, la secuencia 29, y acá pues aparece una explicación nuevamente. Yo les invito, ya quédense con la explicación que les hice, pero les invito de manera bastante recomendable que vean los ejemplos. Estos ejemplos les ayudan a tener una visión de otro tipo de problemas, cómo se resuelven. Fíjense, acá está resuelto paso por paso. Es súper, pero súper recomendable que los miren porque eso les ayuda a reforzar lo que acabamos de ver. Entre más ejemplos vean y cómo se soluciona, muchísimo mejor.
Acá vemos pues la continuación del ejemplo y acá vemos otro ejemplo para la forma x a la n menos y a la n. Por favor lo miran, aquí está resuelto paso por paso, muy bien explicado. Y pues con eso pasaríamos a la actividad de hoy, del trabajo autónomo. Como pueden ver, acá estamos en la página 91 de su libro de actividades, secuencia 29. Van a ser el punto número 3, que es una sopa de letras, en el que acá está la expresión factorizada y ustedes lo que tienen que buscar acá es de cuál expresión salió, o sea, si es 1 a la n, x a la n más y a la n o x más n, x a la n menos y a la n. O sea, aquí tienen que buscar cuál es ese x a la n y cuál es ese y a la n y con su respectivo signo, obviamente. Y entonces lo relacionan acá con este. Y al punto número 5, que es encontrar los errores en estos dos ejemplos, qué errores cometieron cuando lo resolvieron. Eso es todo para hoy. Recuerden que si entregan la actividad en la hora de clase tienen punto extra y si no, a más tardar a las 9 de la noche, por favor, no cometan el error de aplazar las cosas a última hora o de hacer el trabajo y no enviarlo de una vez porque si se les olvida, lo siento, pero el olvido no es una excusa, el olvido es un error, una falta de responsabilidad de parte de ustedes. Entonces, cosa que hagan de una vez, envíenlo, no dejen para el final del día, porque si se presenta algún inconveniente con respecto al envío, porque están enviándolo justo unos minuticos antes de que acabe el plazo, pero resulta que lo tenían hace rato, ya eso es irresponsabilidad de parte de ustedes por no organizar su tiempo. Entonces les dejo esa recomendación. Ya cualquier cosa de fuerza mayor que se salió totalmente de sus manos, que no tienen forma de resolverlo, que no tiene que ver con su responsabilidad como estudiante, entonces tramitan la excusa con sus papitos y con muchísimo gusto se les extiende el plazo. Entonces con esto los dejo, les mando un abrazo y que Dios los bendiga.